de apenas 3 años. Ya, ya chicos, continuaremos, ¿ya? Aquí está, compartir. Estábamos en la evidencia analítica. ¿A qué se considera? Estoy con audio, ¿ya? ¿A qué se considera evidencia analítica? Evidencia analítica se considera, y se puede ver, se considera la evidencia en la cual nosotros hacemos un análisis, ¿ya? Nosotros estamos analizando los estados financieros o estamos analizando algún documento. Entonces, cuando analizamos algo, eso se considera evidencia analítica. Un ejemplo clásico de evidencia analítica es la evidencia, es cuando nosotros hacemos un recálculo de la depreciación, ¿ya? Yo voy a hacer un recálculo de la depreciación. El recálculo de la depreciación. Dame un segundito. Estoy haciendo eso. Recálculo de la depreciación. ¿Cómo funciona esto del recálculo? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a comparar la depreciación que ha realizado el departamento contable. Contabilidad o los que han elaborado, bueno, contabilidad, ¿qué es lo que es quien ha elaborado los estados financieros? Me va a mostrar un monto. Cuando yo revise los estados financieros, voy a ver a cuánto asciende la depreciación. Entonces voy a ver el cálculo de contabilidad y lo voy a comparar y yo voy a hacer el recálculo. Yo voy a volver a hacer la depreciación a través de auditoría. O sea, yo voy a volver a recalcular cuánto es el cálculo que tienen ellos en estados financieros y cuánto es lo que me sale a mí al momento de hacer la auditoría. Si hay diferencias, entonces la diferencia, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está en lo correcto? El que está en lo correcto es el auditor. Nosotros estamos en lo correcto, ¿ya? Nosotros como auditores estamos en lo correcto. Auditoría es el que está en lo correcto. Pero como nosotros estamos haciendo acá un recálculo, una prueba analítica, si esta diferencia no es significativa, si esta diferencia no es relevante, no es un importe significativo, ¿cuánto es no significativo? Si la diferencia no supera el 5% del total, entonces nosotros podemos decir que estas diferencias se refieren o son resultado de los cálculos, ¿ya? Porque hay factores que nosotros no estamos considerando, porque el recálculo es un procedimiento global, entonces estamos haciendo un recálculo general. Y contabilidad está tomando en cuenta un recálculo específico, está tomando fechas específicas, montos específicos, activos específicos. Entonces, la diferencia no debería ser significativa. Si la diferencia es muy grande, entonces esa diferencia va a ir al informe de auditoría. Vamos a ver por qué puede existir una diferencia tan grande, pero normalmente no debería superar un 5% la diferencia entre lo que es contabilidad y lo que es auditoría. Es un, esto es evidencia analítica, ¿ya? Y el último tipo de evidencia, según las normas de auditoría financiera que se establecen para las normas gubernamentales, para las auditorías gubernamentales, es la evidencia física. Ah, no, no es la física. Es la evidencia informática. ¿Qué es la evidencia informática? La evidencia informática es la evidencia que se obtiene a través de los sistemas informáticos. Cuando nosotros, bueno, ya les he explicado, ¿no? Cómo es el tema del ethical hacking, que se aplica y que se utiliza en bastantes instituciones financieras, requerimiento del ASFI. Eso es evidencia informática. Los backups, la información que se obtiene en los sistemas informáticos, en los sistemas contables, eso es evidencia informática. Estos son los 5 tipos de evidencia. No estoy compartiendo esto con... Esos son los 5 tipos de evidencia que están establecidos en las normas de auditoría financiera, los más comunes, ¿ya?
Ustedes van a revisar autores y van a revisar diferentes libros y van a ver que pueden mencionarse otros tipos de evidencia. Igual, es válido. Entonces son criterios y conceptos de autores, de los que escriben los libros, de las otras normas internacionales. Pero esto de acá les va a servir cuando ustedes quieran detallar. Cuando les pregunten en algún lugar cuáles son los tipos de evidencia, estos son los tipos de evidencia básicos que se conocen en Bolivia, ¿ya? Normas bolivianas. Seguiremos. Entonces, cuando nosotros hacemos auditoría, nosotros tenemos que respaldar nuestro trabajo, o sea, tenemos que obtener evidencia del trabajo de auditoría. Y esta evidencia del trabajo de auditoría va a sustentar nuestro informe, nuestra opinión. Entonces, la evidencia tiene que sustentar nuestro trabajo, nuestra opinión. Si la evidencia no es capaz de sustentar nuestra opinión, necesitamos obtener más evidencia. ¿Ya? Hasta acá ya estamos viendo el quinto principio, que es la documentación. Siempre con evidencia, los documentos, siempre la documentación de auditoría. Sexta norma de auditoría, la planificación. Hemos explicado esto en la anterior clase, cuando hemos visto el tema 1. Pero vamos a recordar un poquito. Cuando hacemos auditoría y cuando hacemos planificación, ¿nosotros qué buscamos? Queremos Porque conocer. la verdad, pues yo estoy Pasado ahí, chicos, me distraje. pero la realidad. Queremos conocer a la empresa. Queremos saber qué hace la empresa, ¿ya? Y para conocer a la empresa necesitamos saber a qué se dedica, cuáles son sus clientes, cuáles son sus principales proveedores, cuáles son sus accionistas, con qué normas elabora sus estados financieros. O sea, queremos obtener acá información del ente, de la empresa. ¿Qué hace la empresa? Todo lo que hace la empresa, ¿ya? Para hacer la auditoría tenemos que saber qué hace nuestra empresa, a qué se dedica. También cuando hacemos la planificación de la auditoría, vamos a revisar los controles, ¿ya? ¿Cómo controla la empresa sus diferentes operaciones? ¿Cómo hace los controles? ¿Quiénes autorizan? ¿Quiénes firman? ¿Cómo controla el manejo del efectivo? ¿Cómo controla el exigible, las cuentas por cobrar? ¿Cuáles son sus políticas de recuperación de créditos? Sus inventarios. ¿Cómo controla sus almacenes? ¿Cómo maneja sus almacenes? Si los almacenes están sistematizados, si se utiliza un sistema para el control de almacenes y este sistema está vinculado con el sistema contable, el momento de vender, el momento que sale el producto del almacén, se hace el registro contable, o sea, todo el control interno, ¿ya? Y cuando hablamos del control interno, además de los controles de los diferentes rubros de los estados financieros, también nos vamos a enfocar en los elementos de control interno, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos de control interno? No, mejor este de acá voy a compartir el Word, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos de control interno? Los principales, los elementos del control interno. Elementos de control interno. Los elementos de control interno, ¿cuáles son? Primero tenemos el ambiente de control. ¿Qué es el ambiente de control? El ambiente de control es el entorno. Ustedes donde trabajan, o ustedes en la universidad, ahorita en su curso, todos sus compañeros, todo el curso es el ambiente de control. Ustedes confían en sus compañeros, ustedes, ¿qué más? A ver, conocen a sus compañeros, saben cuál es su responsabilidad, saben cuál es su autoridad, saben si ustedes dentro de su empresa, el personal con el que ustedes trabajan está capacitado, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, todos esos factores afectan al ambiente. Si tienen ustedes un jefe que les dice, un ejemplito, ¿no? Les dice, todos tienen que venir con traje, todos tienen que venir con traje. Y el jefe no va con traje, el jefe va con deportivo. Entonces, ¿qué les transmite a los empleados?
Los empleados van a sentirse motivados para ir con traje o van a querer ir con deportivo. ¿Qué van a pensar? Entonces, son factores que afectan al control. ¿Ya? ¿Me entienden? Son factores que influyen. Entonces, el ambiente de control es todo el entorno. Cómo el entorno afecta a todas las personas. El segundo elemento del control interno es la evaluación de riesgos. Esto de acá lo vamos a profundizar más adelante cuando hagamos la planificación de auditoría. El tercer elemento son las actividades de control. El cuarto elemento es la información y comunicación. Y el quinto elemento es el seguimiento o monitoreo. ¿Ya? Estos son los elementos de control interno. La evaluación de riesgos. ¿Cómo se evalúan los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que podrían afectar a la empresa? Riesgos económicos, riesgos políticos, riesgos sociales. Si hay una norma, si se incrementa, si sale un nuevo impuesto, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Si llega un nuevo competidor, si viene otra empresa, una del exterior, que se dedica a lo mismo que hace nuestra empresa, ¿cómo nos va a afectar? Entonces, ¿va a afectarnos? ¿No nos va a afectar? Entonces vamos a evaluar los riesgos. Esos son riesgos externos, ¿ya? Además de los riesgos externos, los riesgos internos. ¿Cómo se manejan? Ya, eso ya lo hemos explicado, ¿no? El control del efectivo. ¿Cómo se maneja el control de las cuentas por cobrar? El control de los inventarios, el control de los activos fijos. ¿Están asegurados? ¿No están asegurados? ¿Existen responsables de los activos fijos? ¿Se ha asignado la responsabilidad? Entonces, son riesgos que se evalúan. Riesgos externos y riesgos internos. ¿Para qué evaluamos los riesgos? Para saber si nosotros podemos confiar o no podemos confiar en la empresa. Si los riesgos son muy altos y no existen buenos controles, no podemos confiar. Y como no podemos confiar, tenemos que revisar más. Por eso revisamos el control interno, ¿ya? Las actividades de control son las actividades que la empresa tiene para minimizar estos riesgos. ¿Cómo la empresa controla estos riesgos? ¿Qué actividades realizan? ¿Qué controles tienen? ¿Ya? Los gerentes, cuando tienen que autorizar una compra, cuando tienen que autorizar algo, ¿revisan antes de firmar o no revisan? Entonces, cuando llega un producto, cuando hacemos la compra de, no sé, computadoras, se hace la verificación de que ha llegado a la computadora que hemos pedido. ¿Me entienden? O sea, ¿qué actividades se hacen? ¿Cómo se controlan estos riesgos? ¿Cómo minimizamos estos riesgos? ¿Quién controla la caja chica? Hay segregación de funciones, hay salvaguarda de los activos fijos, o sea, por lo menos habrá un candado en el almacén, en la puerta. Entonces, ¿cómo se controla? La información y comunicación. Podemos tener 1000 reglamentos, ¿ya? Podemos tener los mejores reglamentos del país, pero la gente sabe, los que trabajan en la empresa conocen esos reglamentos, saben que en la empresa hay un código de ética, saben qué tienen que hacer. Entonces, podemos tener los mejores reglamentos, pero si las personas que trabajan ahí no saben, entonces igual el control no va a funcionar. Tiene que difundirse, tiene que saber, los que trabajan en la empresa tienen que conocer los reglamentos, tienen que saber qué tienen que hacer. Y el seguimiento o monitoreo es una supervisión y una revisión de los controles. Se evalúa acá si los controles están funcionando bien o si hay que modificar o cambiar los controles de la empresa. ¿Ya? Yo les cuento algo que he visto en una empresita. Denme un segundo. No guarda. Esto de acá lo vamos a hacer un poquito más grueso. Miren, esta empresita, por ejemplo, tenía que entregar información en diferentes comunidades, ¿ya? Diferentes pueblitos de acá de la ciudad de La Paz. Esta de acá es la empresa, la casa central, esta es la empresa. Ah, no les estoy compartiendo la pantalla. Compartir. Esta es la empresa y esta es la casa central. La casa central en la ciudad. Pero la naturaleza del negocio hace que ellos tengan que entregar documentos en todas las comunidades, ¿ya? En todas las comunidades. Entonces, en los pueblitos,
En los pueblitos, esta empresa no tiene oficinas en los pueblitos. Estoy hablando de comunidades alejadas, ¿no? Provincia de Huaki, no sé, Aroma, Palos Blancos, ¿no? Ya diferentes comunidades. Entonces ellos no pueden abrir oficinas en esas comunidades porque para abrir una oficina tendrían que, bueno, mínimamente alquilar algún lugar, contratar personal, pagar sueldos, tener algún biométrico, etcétera, ¿no? O sea, un costo alto para la empresa, bastante inversión para los ingresos que genera. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa contrata a personas de las comunidades, personitas del pueblo. Y estas personitas, estos comunarios, tienen que entregar documentos a las diferentes personas, a las diferentes casas. Tienen que entregar. Él tiene que ir a entregar información, él tiene que ir a entregar información, él tiene que ir a entregar información. ¿Y cómo se controla? Ellos no trabajan gratis. No trabajan gratis. Pero silencios, ¿ya? Ellos no trabajan gratis. Para que les paguen su sueldo, para que les paguen a ellos lo que cuesta, porque nadie trabaja gratis, firman una planillita de asistencia. Una planillita de asistencia. Como les decía, la empresa no tiene oficinas en los pueblos. ¿Por qué? Porque es un costo muy alto para la empresa. Abrir oficinas, tener control biométrico, o sea, no pueden abrir en las otras cosas. Entonces, ¿qué hacen? Controlan esto con cuadernos, ¿no? Con cuadernos de asistencia. ¿Y cómo hacían los comunarios? Ellos bien vivos, lo que hacen es, ya, hay días que no trabajan, hay días que no entregan los documentos o la información a los comunarios. Entonces, los días que no entregan, no pasa nada, no trabajan. Y normalmente para fin de mes, firman toda la planilla, todos los días. O sea, ustedes pueden ver las planillas y en las planillas firma la misma persona, es con el mismo bolígrafo, la misma letra de todo el mes, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Firma a veces la esposa, firma a veces su hijo, su amigo, cualquier otra persona a veces. Pero ¿qué pasa? Como ellos firman los últimos días del mes, normalmente ellos hacen el trabajo los últimos días del mes. Los primeros días del mes harán otras cosas, pero no el trabajo que deberían hacer. Quieren optimizar tiempos, quieren hacer más rápido. Es como cuando ustedes, ¿no? Se les va a dar un trabajo, y cuando ustedes tienen que entregar un trabajo, ¿qué hacen? Hasta que llega la última semana, cuando faltan los últimos 2 días, esos últimos días empiezan a hacer todo el trabajo. Y cuando ustedes tienen los últimos días, se amanecen, se trasnochan y entregan, pero han acabado, los últimos días han acabado su trabajo. Pero ¿qué ha pasado? Como ustedes han hecho a última hora, ese trabajo tiene errores. Han hecho lo que han podido en el tiempo que han podido. Han hecho, pucha, al final, faltando unos días. Se les ha dado plazo de un mes, de 2 meses, pero han hecho en los últimos días. Típico, ¿no? Cuando se hacen los trabajos en acá. ¿Y qué pasa en acá? Ellos lo mismo, pasa lo mismo en aquí. En acá, como ellos están haciendo el último momento, cuando están haciendo, terminando el mes, entonces hay errores. Ellos, este documento que tenía que entregarle a esta persona, se ha equivocado y le ha entregado acá. Este documento que le tenía que entregar acá, le ha entregado a este otro. ¿Por qué ha pasado esos errores? ¿Por qué se han confundido? ¿Por qué han entregado a otras personas? Han entregado mal porque han hecho a última hora. Y estos errores conllevan multas. Y esas multas tienen repercusión en los ingresos de la empresa. ¿Y por qué esos errores tienen repercusión en los ingresos de la empresa? Porque las personas que tienen que entregar a las personas que les han encargado están haciendo de esta forma, están entregando a última hora, están entregando en el tiempo que tienen libre. Entonces, a eso me voy cuando nosotros revisamos el control interno. Cuando revisamos el control interno,
cuando revisamos el control interno, nosotros tenemos que ver primero cómo funciona el control y tenemos que ver si se podría y cómo se podría mejorar el control. Podríamos decir que se vaya a verificar semanalmente una persona que vaya, ¿no? A una comunidad, que se hagan visitas sorpresas, entonces para cambiar de responsables, o sea, ver otras alternativas. A eso se refiere acá el control. Nosotros tenemos que ver cómo funciona el control para saber si podemos o no podemos confiar en el control. Y si podemos confiar en el control, entonces vamos a hacer menos revisión. Pero si no podemos confiar en el control, vamos a tener que revisar más información. Y cuando hablamos de planificación, en la planificación vamos a determinar los procedimientos de auditoría que vamos a realizar, ¿ya? Los procedimientos de auditoría. Y estos procedimientos de auditoría, ¿cómo se determinan? En función de la confianza que tenemos en el control, en función de cuánto conocemos a la empresa. Esto lo vamos a revisar más adelante, ya en el último tema. A eso se refiere la sexta norma, la norma de planificación. Séptima norma, evidencia. Ya hemos explicado cuáles son los tipos de evidencia, pero la evidencia tiene dos características principales. La evidencia tiene que ser suficiente. ¿Qué significa evidencia suficiente? Suficiente se hace referencia a la cantidad. O sea, nosotros vamos a ir a hacer auditoría a una empresa. Un ejemplito, vamos a auditar la UNICEF, ¿ya? Siempre manejamos el ejemplito de la UNICEF. Vamos a auditar la UNICEF. ¿Cuántos documentos voy a pedir? Y de los documentos que voy a pedir, de los comprobantes, póngase que vamos a pedir todos los comprobantes del año. De esos documentos, de esos comprobantes, ¿de cuántos documentos, de cuántos comprobantes yo voy a respaldar? O sea, ¿de cuántos documentos voy a respaldar? Voy a tener todo el comprobante, todo completo, ¿no? La solicitud de compra, las facturas, los respaldos, firmas, contratos. ¿De cuántos voy a sacar la copia? Un ejemplito, ¿no? ¿De cuántos voy a sacar copia completa a todo el comprobante? ¿De todos los comprobantes? Ah, entonces depende, depende, depende cuánto necesito. No necesito sacar copia, no necesito respaldar todas las normas, no necesito respaldar todos los comprobantes. Si no tengo observaciones importantes, si yo no tengo observaciones relevantes, no necesito respaldar, digamos que tengo que revisar 50 comprobantes de compra, ¿ya? 50 comprobantes de gasto. Si tengo que respaldar 50 comprobantes de gasto y no tengo observaciones relevantes, no necesito respaldar todo. Suficiente con que sea uno o dos comprobantes o hasta tres comprobantes completos. Porque lo demás va a estar en mi planilla de revisión, pero no voy a respaldar todo. No voy a respaldar todo, ¿ya? Eso es evidencia suficiente. Evidencia suficiente es la cantidad. Entonces yo no necesito respaldar con todos los documentos de la empresa. Solo los documentos necesarios. Solo la cantidad suficiente, ¿ya? ¿Y de qué depende la cantidad suficiente? Depende de las observaciones. Si no hay observaciones, voy a utilizar unos dos o tres como muestra y lo demás va a estar en una planilla, ¿ya? Pero si tengo observaciones de los comprobantes observados, de esos comprobantes tengo que tengo que sacar todo, ¿no? Todos los respaldos, porque estoy observando qué está mal. Entonces, lo que está mal, yo tengo que respaldar. Eso es evidencia suficiente. Y la otra característica de la evidencia es que la evidencia tiene que ser competente. ¿Qué es evidencia competente? Evidencia competente es calidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasa esto? Cuando se habla de evidencia competente, la evidencia competente, para que sea una evidencia de calidad, tiene que cumplir dos requisitos. La primera es que sea válida. ¿Y cuándo la evidencia es válida? La evidencia es válida, depende de dónde consigamos la evidencia. Depende quién nos dé la evidencia. Entonces,
La evidencia externa, la que es ajena a la empresa o ajena al área que estamos auditando, es la evidencia más confiable. La evidencia externa es la evidencia más confiable. En este caso, yo les pongo el caso. Miren, yo les pongo el casito. Yo sé que todavía estamos aprendiendo, pero para que se entienda. Miren, hay un procedimiento de auditoría que se conoce como la confirmación, ¿ya? O la circularización. En este procedimiento, en el procedimiento de confirmación o en el procedimiento de circularización, ¿qué se hace? En este procedimiento lo que se hace es, vamos a hablar de la confirmación bancaria. ¿Ya? Confirmación bancaria. Ay, ya sé, estoy compartiendo. Ya. Vamos a hablar de este procedimiento, la confirmación bancaria. Todas las empresas tienen su cuenta de bancos, ¿ya? Esto de acá es el balance general de la UNICEN. Y en el balance general de la UNICEN digamos que trabaja con el Banco Unión. Banco Unión. Banco Unión. En el balance general dice que en el Banco Unión ellos tienen 100.000. Un ejemplo, 100.000. Nosotros lo que vamos a hacer es mandar una carta, una confirmación al banco. Yo voy a mandar una cartita al Banco Unión. Al Banco Unión. Yo mando la cartita al Banco Unión y el Banco Unión en la carta me dice que la UNICEN tiene un saldo de 90.000. ¿Ya? La UNICEN tiene 90.000 en su cuenta. Pero yo veo el balance general, en el balance general dice 100.000. A ver, ¿quién quiere participar, chicos? ¿Quién está en lo correcto? ¿La UNICEN o el Banco Unión? ¿Quién tiene la razón? Licenciado, podría ser, bueno, de distintas maneras, que es lo que yo pienso. Otra vez, acá no Podría te ser escucho que bien. ¿Lee me escucha? Ahora sí te escucho. Ya. Le decía que podría ser o sea, en ambas partes que podrían tener una razón, porque una en la UNICEN puede que tenga en su balance 100.000, sin embargo, puede que sea un cheque que no haya cobrado o no sé, a un depósito que no se haya hecho. Entonces, para eso son las conciliaciones bancarias. Ah, ya. También sería del Banco Unión, bueno, podría ser el caso de 90.000, que puede ser algún cheque que la UNICEN no ha depositado o algo así. Yo entiendo de esa forma, Lee. No sé Vale, si estoy en lo vas a correcto. anotar tu nombrecito para que te note la participación. Yo les aclaro, chicos. Miren, ¿qué pasa acá? ¿En quién confiamos nosotros? Este es el balance de la universidad. Ya, esto lo ha hecho contabilidad. Y esto de acá es la respuesta de la carta. Nosotros vamos a confiar siempre, siempre en la respuesta externa. ¿Qué nos ha dicho el banco? El banco dice que vale 90.000. ¿A quién le creemos? Al banco. ¿Ya? Pasa, miren, voy a usar otro ejemplito, solamente para hacerlo un poquito más, para, para cambiar un poquito el ejemplo, nada más, ¿ya? Digamos, cuando ustedes han terminado con su chico, con su chica, o con su pareja, con su primer pareja, con su primer chico, cuando ustedes han terminado, ¿qué le han dicho? No eres tú, soy yo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieren indagar, cuando quieren saber por qué ha terminado la relación, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A quién le preguntan? Le preguntan directamente al chico, ¿por qué me has terminado? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? No, ¿no ve? Ustedes buscan información de alguien, de un amigo, de un conocido, y que les diga, no, es que a él le he visto con otra, le he visto hacer otra cosa, o no sé, no ha pasado este problema. Entonces, otra persona les da información, ¿ya? Porque si ustedes le preguntan directamente a esa persona, directamente le preguntan, ¿él qué les va a decir? Entonces va a tergiversar la información. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa en el nivel de confianza
de los procedimientos de auditoría. Nosotros cuando hacemos auditoría, chicos, yo entiendo el punto de la conciliación. Cuando hacemos la conciliación, podemos conciliar, el banco tiene un saldo, la empresa tiene otro saldo y luego depósitos, etcétera, ¿no? Pero en acá, nos estamos haciendo al balance. Y en el balance tiene que estar el mismo monto que está en el banco, ¿ya? Porque cuando nosotros confirmamos, cuando mandamos la nota, ese saldo que está pendiente de conciliación tiene que reflejarse en la contabilidad. Estamos hablando de la contabilidad al cierre, al 31 de diciembre, ¿ya? Tiene que reflejarse en la contabilidad. Y si no se refleja por X o Z motivo, porque ha habido un saldo pendiente, porque ha habido un depósito pendiente, un depósito en tránsito, un cheque no cobrado, y no se refleja, tiene que ajustarse, ¿ya? ¿En función a qué? En función a este monto. Entonces nosotros, ¿a quién le creemos? A la fuente externa, al banco. Cuando hablamos de evidencia de auditoría, la fuente más confiable siempre va a ser la fuente externa, ¿ya? Compartir. La fuente externa, ¿ya? Van a confiar ustedes siempre en la fuente externa, no la del área, no la del área, sino la fuente ajena al área. Después de la fuente externa, si yo no puedo conseguir información de fuente externa, les pongo el caso. Miren, yo creo que con esto ya vamos a ir terminando. Esta confirmación mando porque yo sé que la empresa no tiene muchas cuentas bancarias, trabajará con 4, 5, 10 bancos, ¿ya? Digamos que yo quiero confirmar, yo estoy auditando de La Paz, ¿ya? Creo que, no me acuerdo si he hecho este ejemplo con ustedes, creo que sí, pero me dicen, ¿ya? Digamos que yo quiero saber de todos los clientes de La Paz, les voy a mandar una carta y les voy a preguntar cuánto debes de la luz a De La Paz. Estoy confirmando cuentas por cobrar a De La Paz. ¿Cuántos clientes tiene De La Paz, chicos? ¿Cuántos clientes tiene De La Paz? ¿Quién me dice? ¿Este ejemplo usado con ustedes, chicos, o no? Para que pasemos al siguiente punto, si no. Creo que no, ¿verdad? ¿Cuántos clientes tiene de La Paz, chicos? ¿Cuántos clientes tiene de La Paz? Licen, solo hablamos de cuántas sucursales teníamos en el Banco Unión a nivel La Paz, pero de clientes no. Ah, ya, entonces no hemos hablado de clientes de La Paz, ¿no? Entonces haremos el ejemplito con De La Paz. En el caso de La Paz, ¿cuántos clientes tiene de La Paz, chicos? ¿Cuántos clientes, cuántas personas tienen luz en La Paz? ¿Cuántos medidores habrá? Ustedes igual tienen luz, ¿no ven? Ustedes igual trabajan con De La Paz. Digamos que a ustedes les llega una cartita del auditor, ¿no? Que está haciendo la auditoría de La Paz y les pregunta en la cartita, ¿cuánto le debes a De La Paz? Ustedes con la carta que les ha llegado, ¿qué harían? ¿Qué hacen con esa carta? A ver, ¿quién me responde? Vale participación su respuesta. ¿Qué harían con la cartita de La Paz, chicos? ¿Qué hacen? Licenciado, muchas Papel reciclado. ¿Ese documento los responden? ¿Les responden ustedes a De La Paz? Si ustedes como estudiantes, ustedes tienen luz en su casa, ustedes les responden a De La Paz, le dicen, ¿a De La Paz le debo tanto? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? ¿Quién les responde? ¿Quién no les responde? Lice, Dime, no, dime. ya, dependiendo, ¿De qué depende? dependiendo. O sea, en cuestión de ética, pues ahí la cantidad exacta de deuda tal vez. Jocelyn, te vas a anotar participación. Ella dice que no respondería. Tú, no sé tu nombrecito, pero igual te vas a anotar ya en el grupo, vas a poner tu nombrecito. No responderíamos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no tenemos obligación de responder. ¿En qué ley dice que yo le tengo que decir a De La Paz cuánto le debo? Entonces, imaginen mandar miles de cartas solamente para confirmar que De La Paz no se ha equivocado con lo que ustedes deben de la luz. Entonces, sería un procedimiento ineficiente, ¿ya? Entonces, como yo no puedo obtener información de terceros, o sea, no puedo obtener una información externa, ¿a dónde voy a recurrir? Ah, ya, ahí es donde voy a cambiar mi procedimiento de auditoría. Ya no voy a mandar cartas para preguntar a los clientes
cuánto le deben a De La Paz. Yo no voy a mandar más cartas. ¿Por qué? Porque es ineficiente. ¿Cuántas cartas tendría que mandar? Y cada cliente, ¿cuánto deberá? Entonces, es como les digo, no vale la pena perder el tiempo haciendo ese procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo como auditor voy a elaborar otros procedimientos, ¿ya? Voy a darme otras estrategias para verificar que las cuentas por cobrar de La Paz son correctas. Voy a revisar, no sé, el contrato, voy a hacer una prueba analítica, una prueba global y voy a determinar cuántos kilowatts se han consumido y cuánto son los clientes. Entonces, en función de eso, voy a determinar cuánto es lo que debería cobrar de La Paz. ¿Ya? Voy a revisar el sistema. Voy a ver si el sistema de medición de la luz es confiable, ¿no? Si no se puede alterar, modificar. Entonces, yo como auditor voy a revisar. Entonces, después de la externa, la evidencia que yo me elabore como auditor, que yo haga como auditor, es la siguiente más confiable. Es la siguiente evidencia más confiable. Y en último lugar están los documentos que me entrega la empresa o el área. Los documentos que me entrega el área. ¿Ya? Entonces, los documentos que me entregan el área son los últimos documentos que me van a abrir, el último nivel de confianza. ¿Por qué? Porque los documentos del área o los documentos de la empresa pueden ser manipulados. La información se puede manipular o tergiversar. Entonces, no puedo confiar 100% en la documentación de la empresa. Tengo que buscar información y documentación de otras fuentes. Chicos, falta menos de un minutito para que se corte la clase. Entonces, hoy día yo creo que vamos a llegar hasta ahí y la siguiente clase continúa.